No pases este vídeo sin escuchar esta reflexión. Quizá hoy era el momento indicado para escuchar este mensaje. A veces, una historia puede recordarnos que incluso en los días más oscuros siempre existe una luz de esperanza. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale me gusta para que más personas puedan recibir reflexiones como esta. Que Dios bendiga tu vida y la de tu familia. La lluvia caía con fuerza sobre un pequeño pueblo rodeado de montañas. Las calles estaban casi vacías y el cielo parecía no querer dejar entrar un solo rayo de sol. En una humilde casa de madera vivía Daniel, un joven que había pasado los últimos meses enfrentando una prueba tras otra. Había perdido su trabajo, las deudas crecían cada día y su madre estaba enferma. Cada noche, antes de dormir, levantaba una oración al cielo preguntando: Dios, ¿sigues escuchándome? Pero el silencio parecía responderle. Con el paso de los días, Daniel comenzó a sentir que su esperanza se apagaba lentamente. Aquella fe que antes lo hacía levantarse con una sonrisa ahora parecía una pequeña llama a punto de extinguirse. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo bajo la lluvia, llegó hasta un viejo puente de piedra. Allí encontró a un anciano sentado en una banca, observando el río con una tranquilidad que parecía imposible en medio de aquella tormenta. Daniel pensó en seguir su camino, pero el anciano levantó la vista y le dijo con una voz serena: Hijo, la tormenta más peligrosa no es la que cae del cielo, sino la que intenta entrar en tu corazón. Daniel se quedó inmóvil. Aquellas palabras parecían dirigidas exactamente a él. Sin entender por qué, decidió sentarse junto al anciano. Lo que aquel hombre estaba a punto de contarle cambiaría su manera de ver el sufrimiento, y pondría a prueba todo lo que creía saber sobre la fe. Daniel permaneció en silencio durante unos segundos. El sonido del río golpeando las piedras era lo único que se escuchaba entre ambos. Finalmente, respiró hondo y preguntó: ¿Cómo puede hablar de esperanza cuando todo parece perdido? He orado una y otra vez, pero siento que Dios guarda silencio. El anciano sonrió con serenidad, como si hubiera escuchado esa pregunta muchas veces antes. Muchos creen que la fe desaparece cuando llegan las dificultades, pero la verdadera fe nace precisamente en medio de ellas. Daniel bajó la mirada. Sus manos temblaban por el frío y por el peso de todo lo que llevaba dentro. Entonces el anciano tomó una pequeña semilla del suelo y la colocó sobre la palma de su mano. Mira esta semilla. Si pudiera hablar, tal vez pensaría que ser enterrada significa el final de su historia. Pero la tierra que parece sepultarla es el mismo lugar donde comienza a crecer. Aquellas palabras hicieron que Daniel recordara los días en los que confiaba plenamente en Dios, antes de que los problemas llenaran su vida. ¿Y si nunca vuelve a salir el sol?, preguntó con la voz entrecortada. El anciano levantó la vista hacia el cielo cubierto de nubes. El sol nunca deja de existir. Solo hay momentos en los que las nubes impiden verlo. Así ocurre con Dios. Hay temporadas en las que no entendemos lo que está haciendo, pero eso no significa que nos haya abandonado. En ese instante, una fuerte ráfaga de viento sacudió el puente. Del bolsillo del anciano cayó un viejo cuaderno de cuero. Daniel lo recogió y, antes de devolvérselo, notó que en la primera página había una frase escrita con letras desgastadas: Cuando creas que Dios está en silencio, prepárate, porque muchas veces es ahí donde comienza el mayor de sus propósitos. Daniel sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. No sabía por qué, pero aquellas palabras parecían hablar directamente a su corazón. Sin embargo, aún no imaginaba que esa misma noche ocurriría algo que pondría a prueba su fe como nunca antes. Aquella noche, Daniel regresó a su casa con la mente llena de preguntas. No podía dejar de pensar en las palabras del anciano. Mientras caminaba por el sendero de tierra, el viento soplaba con fuerza y las nubes cubrían por completo la luna. Al abrir la puerta, encontró a su madre sentada junto a la ventana. Aunque intentaba sonreír, su rostro reflejaba el cansancio de la enfermedad. ¿Dónde estabas, hijo? Me preocupé mucho. Daniel se acercó y la abrazó con fuerza. Conocí a un anciano, y me hizo recordar que no debo perder la fe. Su madre le acarició el cabello y respondió con una calma que parecía venir de lo más profundo de su corazón. Hijo, la fe no consiste en ver el milagro primero. La fe consiste en seguir confiando incluso cuando todavía no lo vemos. Esas palabras quedaron grabadas en su mente. Sin embargo, cuando el reloj marcó la medianoche, un fuerte golpe en la puerta rompió el silencio de la casa. Daniel abrió rápidamente. Era un vecino. Su rostro estaba pálido y respiraba con dificultad. Daniel, tienes que venir ahora mismo. El río se ha desbordado. El puente, el mismo donde hablaste con ese anciano, está siendo arrastrado por la corriente. El corazón de Daniel comenzó a latir con fuerza. Sin pensarlo dos veces, salió corriendo bajo la intensa lluvia. Cada paso era más difícil que el anterior, pero algo dentro de él le decía que debía llegar.
Cuando por fin alcanzó el puente, la escena era aterradora. Las aguas golpeaban con una fuerza impresionante y la vieja banca donde había estado sentado con el anciano había desaparecido. Daniel buscó desesperadamente entre la tormenta. «Señor, ¿dónde está?» Pero no había nadie. Solo encontró el viejo cuaderno de cuero flotando entre unas ramas, como si hubiera estado esperándolo. Con las manos temblando, lo abrió. Lo que descubrió en la siguiente página hizo que las lágrimas comenzaran a correr por su rostro. Con el corazón acelerado, Daniel abrió lentamente el viejo cuaderno. La lluvia caía sobre sus páginas amarillentas, pero la tinta seguía siendo perfectamente legible. En la primera hoja encontró una frase escrita con firmeza: «Si estás leyendo estas palabras, no fue una casualidad. Tal vez hoy sientes que Dios guarda silencio, pero recuerda, cuando el alfarero trabaja el barro no entiende el propósito de cada movimiento. Solo al final descubre que estaba siendo transformado». Daniel sintió un nudo en la garganta. Pasó otra página y encontró decenas de nombres. Junto a cada uno había una fecha y una breve nota. Recuperó la esperanza, volvió a sonreír, perdonó a su hermano, nunca dejó de creer. Entonces comprendió que aquel anciano había dedicado su vida a levantar el ánimo de personas que, como él, estaban a punto de rendirse. De repente, una voz conocida rompió el sonido de la tormenta. «Sabía que volverías». Daniel levantó la mirada rápidamente. A unos metros, bajo la lluvia, estaba el anciano. Sonreía con la misma paz con la que lo había visto por primera vez. «¿Quién es usted?», preguntó Daniel con lágrimas en los ojos. «¿Por qué me ayudó si ni siquiera me conocía?». El anciano respondió con serenidad: «Porque un día yo también estuve donde tú estás. Perdí todo lo que amaba y pensé que Dios me había abandonado. Pero entendí que la fe no elimina las tormentas, la fe nos da la fuerza para atravesarlas». Daniel guardó silencio. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que una pequeña luz volvía a encenderse dentro de su corazón. Sin embargo, justo en ese momento, un estruendo sacudió toda la montaña. El suelo comenzó a temblar. Las rocas empezaron a desprenderse de la ladera y una enorme corriente de agua descendía directamente hacia el pueblo. Daniel comprendió que aquella noche no solo pondría a prueba su fe, también tendría que decidir si arriesgaría su propia vida para salvar a los demás. Sin perder un segundo, Daniel corrió junto al anciano hacia el pueblo. El estruendo de las rocas era cada vez más fuerte y el agua descendía con una fuerza imparable. Los vecinos salían de sus casas confundidos, sin saber qué estaba ocurriendo. «Despierten, suban a la colina. El río se está desbordando», gritaba Daniel con todas sus fuerzas. Algunos lo escucharon de inmediato, pero otros dudaban. Pensaban que el peligro no era tan grande. Fue entonces cuando el anciano puso una mano sobre el hombro de Daniel. «No puedes obligar a todos a creer. Solo puedes hacer lo correcto y confiar en que Dios hará el resto». Daniel asintió y continuó ayudando a niños, ancianos y familias enteras a llegar a un lugar seguro. Aunque estaba agotado, no dejó de correr ni un solo instante. Cuando parecía que todos estaban a salvo, Daniel recordó algo que hizo que su corazón se detuviera por un momento. «Mi madre». Sin pensarlo, regresó corriendo hacia su casa. El agua ya cubría gran parte del camino y cada paso era una lucha contra la corriente. Daniel levantó una oración con todo su corazón: «Señor, no entiendo por qué sucede todo esto, pero confío en ti. Dame fuerzas para llegar a tiempo». Al doblar la última esquina, vio su casa rodeada por el agua. Entró desesperadamente. «Mamá». No hubo respuesta. El silencio fue más aterrador que la tormenta. De pronto, escuchó un débil golpe que provenía de la habitación del fondo. Daniel corrió hacia allí, abrió la puerta de un empujón y lo que encontró hizo que las lágrimas llenaran sus ojos. Daniel abrió por completo la puerta y encontró a su madre arrodillada junto a la cama, con las manos unidas en oración. A pesar del ruido de la tormenta, su rostro transmitía una paz que él no había visto en mucho tiempo. Al verlo, ella sonrió. «Sabía que vendrías, hijo. Y mientras te esperaba, también confié en que Dios no nos dejaría solos». Daniel la abrazó con fuerza. Las lágrimas corrían por su rostro, pero ya no eran solo de miedo, sino también de esperanza. Con mucho esfuerzo, la ayudó a salir de la casa. El agua seguía subiendo y el camino era cada vez más peligroso. En ese momento, varios vecinos aparecieron para ayudarlos. «Vamos, no están solos», gritó uno de ellos. Daniel comprendió que, cuando una persona mantiene la fe, también inspira a otros a actuar con valentía. Después de una larga caminata bajo la lluvia, todos llegaron a la colina, donde el resto del pueblo los recibió con alivio. Desde allí observaron cómo el río seguía su curso, mientras el amanecer comenzaba a asomarse entre las nubes. Los primeros rayos del sol iluminaron el cielo.
Daniel levantó la mirada y recordó las palabras del anciano: el sol nunca deja de existir. Solo hay momentos en los que las nubes impiden verlo. En ese instante entendió que su fe no había sido en vano. Las pruebas no habían desaparecido, pero ahora tenía la certeza de que Dios podía darle fuerzas para enfrentarlas. Buscó al anciano entre la multitud para darle las gracias. Pero ya no estaba. Nadie recordaba haberlo visto llegar ni marcharse. Solo el viejo cuaderno permanecía entre las manos de Daniel, abierto en una última página donde había un mensaje que cambiaría su vida para siempre. Daniel abrió lentamente la última página del cuaderno. Sus manos aún temblaban por todo lo que había vivido aquella noche. En el centro de la hoja solo había una frase escrita con letras grandes: la fe no consiste en vivir sin tormentas, sino en descubrir que Dios permanece contigo en medio de ellas. Daniel cerró los ojos por un instante. Todas las dudas que habían llenado su corazón comenzaron a desaparecer. Comprendió que, aunque no siempre recibimos las respuestas que esperamos, nunca caminamos completamente solos. Con el paso de las semanas, el pueblo empezó a reconstruirse. Los vecinos se ayudaban unos a otros, compartían alimento, levantaban las casas caídas y, sobre todo, recuperaban la esperanza. Daniel también cambió. Ya no era el joven que preguntaba con desesperación: Dios, ¿sigues escuchándome? Ahora cada mañana comenzaba con una oración de gratitud, incluso cuando los problemas seguían presentes. El viejo cuaderno se convirtió en su mayor tesoro. Cada vez que encontraba a alguien desanimado, le leía una de sus páginas y le recordaba que ninguna noche es tan larga como para impedir la llegada del amanecer. Muchos le preguntaban qué había ocurrido con el anciano. Daniel simplemente sonreía y respondía: no sé quién era, pero Dios usó sus palabras para cambiar mi vida. Desde ese día decidió dedicar su tiempo a llevar esperanza a quienes habían perdido la fe, porque entendió que una sola palabra de ánimo puede cambiar el destino de una persona. Pero aún quedaba una última enseñanza. Una verdad que Daniel descubriría y que transformaría para siempre la manera en que veía cada prueba, cada lágrima y cada nuevo amanecer. El gran final. Pasaron los meses y el pueblo volvió a llenarse de vida. Los árboles florecieron otra vez, el río recuperó su calma y las risas de los niños volvieron a escucharse en las calles. Una mañana, Daniel regresó al viejo puente donde todo había comenzado. Se sentó en el mismo lugar donde había conocido al anciano. Cerró los ojos y dio gracias a Dios por haberle enseñado que la fe no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que Él nos acompaña en cada paso del camino. Mientras se levantaba para marcharse, encontró una pequeña nota entre las piedras. Solo decía: nunca dejes que una tormenta te haga olvidar que, detrás de las nubes, el sol sigue brillando. Daniel sonrió. Guardó la nota en el viejo cuaderno y comprendió que aquel mensaje sería el que compartiría con todos los que estuvieran perdiendo la esperanza. Desde ese día, cada persona que llegaba con el corazón roto encontraba en Daniel una palabra de aliento, una oración y un recordatorio de que ninguna prueba dura para siempre. Él había descubierto que, incluso en los momentos más oscuros, Dios puede dar la fuerza para seguir adelante. La Biblia nos recuerda en Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si hoy estás pasando por una dificultad, recuerda esta reflexión: no pierdas la fe. Aunque no entiendas todo lo que sucede, sigue dando un paso más. Dios puede darte fortaleza para enfrentar cada día, y la esperanza puede volver a nacer incluso después de la noche más oscura. Si esta historia tocó tu corazón, escribe amén en los comentarios para compartir un mensaje de esperanza con quienes lean este vídeo. Y si deseas seguir escuchando reflexiones como esta, suscríbete al canal, activa la campanita y dale me gusta para que este mensaje llegue a más personas. Que Dios bendiga tu vida y la de tu familia. Gracias por acompañarme hasta el final.